Yo soy Arendi Ábalos, soy editora adjunta de la revista Excelencia Empresarial. Mucho gusto, seré yo quien realice la entrevista para esta edición. Entonces, me gustaría que primero nos contaras un poco sobre tu experiencia al frente del Instituto Universitario de los Agentes Aduanales. Bien, pues buenos días, igualmente mucho gusto y pues gracias por la referencia, ¿no? Para que estuviéramos por aquí. La Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana tiene una trayectoria ya muy amplia, ya más de 80 años en el ámbito del comercio exterior, pero el proyecto de universidad, de tener un instituto universitario, pues es relativamente nuevo. El instituto tendrá aproximadamente 7 años ya de actividad. Yo como director tengo 5 años y bueno, ha sido un reto muy importante porque primero pues identificar al instituto como una institución que ofrece educación profesional ya en un mercado que hay escuelas que trabajan bajo este enfoque, pues no era nada fácil, ¿no? Entonces tendríamos que diseñar el modelo o de alguna manera orientarlo hacia estudiantes que estuvieran con el interés de una carrera en ámbito de comercio exterior. Y en estos 5 años, ¿cuáles son las características principales que tú dirías que debe tener un agente aduanal? Prácticamente nosotros le damos preparación profesional, no solamente a agentes aduanales, sino también a público en general que desea estudiar una carrera orientada al comercio. En sí mismo la actividad tanto aduanera como comercial es muy dinámica, exige muchos cambios en cuestiones del entorno económico, entorno político inclusive, y no se diga el normativo. La parte del derecho aduanero tiene modificaciones todo el tiempo. Entonces la actualización es una de ellas, la preparación cuando hablamos de programas a largo plazo de formación, pues el tener toda esta conceptualización en materia jurídica, en materia económica, el entorno nacional, el entorno internacional, ahora con la cuestión logística que también nosotros fuimos integrando a la preparación de nuestros estudiantes o los cursos de preparación que también ofrecemos, pues exige, ¿no?, un profesionista en general, entre ellos los mismos agentes aduanales, de una preparación constante. Es una actividad que exige muchísimo estarse actualizando. Si no se actualizan, aquí el impacto que se tiene en la operación, pues tiene muchos efectos, entre ellos los económicos. Entonces, es muy importante tener siempre estos aspectos de actualización del conocimiento en diferentes ramas. Decía yo, desde derecho, economía, logística, mercadotecnia. Es un área interdisciplinaria bastante interesante. Ingresar a su página y vi que en el 9º semestre de la licenciatura en Comercio Exterior, Logística y Aduanas aparece la materia Administración de Empresas Familiares. ¿Podrías contarnos un poco más sobre la relevancia de estos conocimientos para los agentes aduanales? Bueno, muchas de las empresas en México, el porcentaje es muy alto, de hecho, más o menos entre el 70 y el 80%, tenemos empresas que tienen un origen en la familia, son empresas familiares, casi todas la mayoría empieza con estas condiciones de abrir un negocio y siempre pues con alguien de la familia o la misma familia. Pero esto va permeando en la propia organización, a veces van creciendo y es un fenómeno que ha resultado interesante. Nosotros tenemos no solamente en la licenciatura estos temas, se trabajan en una maestría o en cursos ya muy particulares para ir buscando la institucionalización de la empresa, cómo pasar de una empresa familiar a aspectos corporativos para la toma de decisiones, la estructura propia en la misma, que a veces va permeando, y cuando esto no se va desarrollando, no se va institucionalizando una empresa, pues lo que genera es un crecimiento y un pronto término cuando fallece a veces el fundador, ¿no? Ahí su ciclo de vida es muy corto. Si logran permanecer, muchas veces porque también transitan por la conformación de procesos basados en criterios administrativos, inclusive la parte jurídica que también tiene que quedar muy clara con protocolos en la toma de decisiones, en la propia estructura de la empresa, es fundamental, cosa que quizás no se le ha dado tanta importancia al fenómeno, ¿no? Pero creo que ya en estos momentos
es importante considerarlo, de hecho, como una hasta materia, ¿no? La propia formación profesional de los jóvenes, que a veces una empresa cuando empieza, pues es con amigos, con la familia, pero que tienen que tener una visión a largo plazo, estableciendo procesos administrativos formales y jurídicos que le permitan desarrollo, permanencia y pasar por generaciones, ¿no? Claro, y es aquí donde entra el gobierno corporativo. ¿Ustedes abordan el gobierno corporativo en algún punto o nada más como en esta materia de licenciatura y maestría? Bueno, los temas del gobierno corporativo obviamente forman parte de los contenidos de estos temas sobre empresas familiares. De hecho, es uno de los objetivos, cómo llegar a ese nivel en toma de decisiones. Y lo trabajamos tanto en asignaturas como en los mismos programas de licenciatura, de maestría y cursos también que se diseñan particularmente, ¿no? Para ofrecerlos en diplomados o en cursos especiales que nos han solicitado sobre este tema, ¿no? Y a veces asesoría particular, bueno, ¿cómo puedo ir convirtiendo a la empresa reconociendo estas condiciones familiares a procesos ya institucionales y de gobierno corporativo? Muy bien. Y en esta experiencia de 5 años al frente, ¿qué elementos o bueno, qué cambios han modificado para que el sistema aduanero mexicano se mantenga vigente y actualizado? Aquí hablarían dos aspectos. Uno, la propia operación del comercio, que esta se adapta, no se ha parado el comercio exterior. En estos años pasamos por una pandemia con cuestiones que afectaron todas las cadenas de suministro y entre ellos pues el aspecto aduanal fundamental para que las mercancías puedan llegar a un mercado. Eso por un lado, que no se detuvo, el comercio exterior no se ha detenido. De hecho, el dinamismo del comercio exterior fue muy importante en todo este periodo, toda esta etapa. Ahora, en cuestión de nosotros como institución educativa, sí tuvimos que hacer ajustes al modelo que veníamos desarrollando, ¿no? De clases presenciales, pasar a una cuestión en línea, que había que adaptarse propiamente. Esta cuestión ahora híbrida, también tenemos que irnos adaptando a las propias condiciones que estamos teniendo aún ahora, cuando pues, poco a poco regresamos a los espacios físicos, pero pues obviamente una institución educativa tiene un impacto directo, ¿no? Por la formación y los propios modelos tradicionales de una enseñanza presencial con nuestros alumnos, el espacio físico, que responde pues, al propio contexto de los jóvenes, sobre todo a nivel licenciatura. A nivel posgrado nos facilitó de alguna manera, curiosamente, ¿no? las paradojas de todo lo que vivimos, el darlo a distancia, porque la mayoría trabaja, entonces sus tiempos los tiene, inclusive las empresas mismas que se capacitan, es más fácil que la tomen desde la empresa, hacer este desplazamiento que hacíamos antes, ¿no? De tomar un curso en nuestras instalaciones, pues ahora más bien nosotros vamos a la empresa a través de estos medios tecnológicos. Y pues todas esas adaptaciones han sido un reto porque suena fácil, se describe rápido, pero atrás hay un trabajo de equipo, tanto de recurso humano, que es fundamental para que esto se pueda dar, como el técnico, ¿no? Todos estos aspectos tecnológicos que sabemos que, así como nos facilitan, a veces nos truncan, ¿no? De repente se cae en internet y te rompe todo tu agenda, o tienes que reprogramar o resolvemos y bueno, tenemos que irnos adaptando. Yo creo que la constante de estos años ha sido la adaptación al cambio y que es muy importante para la visión de cualquier empresa tenerlo siempre presente, ¿no? De verle el fenómeno que viene y ver cómo vamos a enfrentarlo, resolverlo para poder sobrevivir. Claro, y en el campo profesional, ¿cuáles fueron las estrategias que implementaron para adaptarse al contexto actual? Es decir, redujeron el número de personas que se encontraban como en las oficinas o cambió el proceso como de revisión de cada producto. ¿Cuáles fueron como las medidas que implementaron después y durante la pandemia? Primero fue rediseñar todo el proceso. ¿Qué implicaba? El espacio físico ya no se podía
que resultaba complicado. Así, bueno, estábamos acostumbrados a los espacios físicos, a horarios, dinámicas que se hacían propios en un lugar como eran las aulas o las instalaciones. Pasar a totalmente, que fue un momento en el que todo el modelo se tenía que ir a distancia, aunque aquí la respuesta tenía que ser muy rápida, porque creo que el impacto que tuvieron algunas organizaciones fue precisamente a lo mejor recortar personal, por el impacto de los ingresos y todo esto que se vivió. Sin embargo, en el caso muy particular del instituto, hicimos esta reconversión, nunca dejamos de ofrecer el servicio, o sea, nuestro servicio siempre se mantuvo, lo que ofrecíamos tenía que mantenerse, lo que permitió que se mantuviera. Creo que no les dimos tiempo, ¿no? De qué íbamos a hacer, sino les dimos respuesta a todos los estudiantes, a todos nuestros clientes, de decir, bueno, tienes un curso, se va a programar, pero ahora va a ser por esta vía. Este proceso tenía que ser inmediato, la capacitación al personal fue también inmediata y la adaptación también de ellos, de sus actividades, ¿no? Porque hay funciones, obviamente, de la propia organización que se tiene, cada quien tiene una tarea, pero aquí teníamos que ampliarla porque era dar servicio a todos nuestros estudiantes y el personal tenía que adaptarse, a lo mejor no era su función, pero tenía que estar también cuidando que las transmisiones, el maestro se conectara o el instructor estuviera a tiempo. Y me refiero estrictamente a esta parte académica, ¿no? Que es la cual yo soy responsable, que tenía yo que adaptar. Darle ya el seguimiento constante, continuo, horarios se mantuvieron, pero todo a distancia. Las actividades se tienen que rediseñar, la propia dinámica, ¿no? Cómo dar una sesión en estas condiciones, sobre todo con personal que no estaba acostumbrado a esto o que ni siquiera manejaba tecnologías. Pasó mucho con los maestros, por ejemplo. Entonces, abrimos espacios de capacitación también a distancia. Todo fue así, pero ampliamos horarios de capacitación paralelo a la parte operativa. Entonces, creo que eso permitió que la adaptación fuera la constante, ahora sí, el cambio constante, pero mantener el ritmo y sí, se cambian procesos, se cambian actividades con un objetivo propio de la organización, ¿no? Cumplir con la misión. Entonces yo creo que fue básicamente de lo que aprendimos en todo este proceso. Ahora estamos viviendo la transición, ¿no? del regreso, ¿no? También, que no ha sido fácil. Para muchos también se fueron acostumbrando. Después de 2 años, mucha gente se acostumbra a trabajar de una manera. Se encontraron ventajas, como desventajas también. Entonces, ahora hacer la transición, nuevamente hay cambios de procesos. Tenemos que nuevamente estar haciendo cambios, porque no puedes regresar al modelo anterior, ni tampoco el que se dio durante el confinamiento. Entonces, hacer esta nueva adaptación, pues también no ha sido sencillo, pero ya viendo toda esta experiencia que hemos acumulado con estas condiciones, bueno, pues es buscarle nuevamente solución a las condiciones propias de la actividad, ¿no? Que hemos tenido que adaptar. Sí, es un proceso constante de estar adaptándose y actualizándose. Si no es por la pandemia, es por la tecnología. Si no es por la tecnología, es por la generación, ¿no? Que necesita como ciertos incentivos, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo podría resumirlo como un proceso constante de adaptación y de cambios. Me gustaría preguntarte cuáles crees o cuáles consideras que son los ejes principales del comercio exterior en nuestro país. Entiendo que se aborda desde el derecho y se aborda desde las relaciones internacionales y desde las negociaciones, pero ¿tú cuáles consideras que son los ejes principales del comercio exterior en México? Bueno, particularmente en México, haciendo esta acotación, creo que desde esa perspectiva la columna es la parte jurídica. La parte jurídica que regula todas las actividades a través de todos sus instrumentos, desde reglamentos, leyes circulares, disposiciones. Tenemos un marco muy extenso jurídico en el comercio exterior. Es muy complejo nuestro comercio exterior, sobre todo por la parte jurídica. Por eso creo que es una columna fundamental. La otra tiene que ver con la economía. El dinamismo que tiene la economía del país desarrollando procesos de producción, de circulación de sus mercancías, de su distribución y el consumo,
creo que pues ese es lo que detona precisamente el desarrollo, el crecimiento de un país. Pero sin el aspecto normativo, el normativo se puede convertir en un trampolín para poderlo desarrollar o también en un obstáculo que frena todo este dinamismo. Entonces yo creo que estas dos son fundamentales. Y la tercera sería la propia operación logística, el hacer planeación que permita cómo poner un producto de un punto a otro en condiciones de infraestructura, en los transportes, por ejemplo, que tenemos, en puertos, aeropuertos. Esta conectividad es fundamental para que las mercancías pues lleguen más pronto, y eso obviamente también implica los costos para quien lo realiza. Una mercancía, entre más complicado sea colocarla en un punto por la infraestructura, pues va a salir más caro al final. Entonces, yo creo que estos aspectos son fundamentales para nuestro comercio exterior. Bueno, ahorita hablabas de costos más en términos monetarios, en términos económicos, pero en costos, por ejemplo, con el medio ambiente o con estas características que deben seguir con los criterios ESG, ¿cuál dirías que es la importancia o cuál consideras que es la relación que existe entre el comercio exterior y los criterios ESG? Creo que vivimos bajo una lógica, yo diría, ¿no? En términos ya de relacionarnos con nuestro entorno de manera compleja, en el sentido que no podemos descartar ninguna de estas condiciones, ¿no? El medio ambiente, las culturas, inclusive no solamente es el aspecto de la biodiversidad que está integrada en las condiciones económicas de cualquier sociedad, que quizá en muchos años, por décadas o ciclos, no le habíamos dado la importancia hasta ahora que estamos viendo sus consecuencias. No podremos realizar ninguna de estas condiciones sin estos criterios. Va desde el uso de combustibles hasta la cuestión de los envases, empaques, que son con materiales reciclados, y que esta economía circular de la cual hoy tendríamos que estar atendiendo, pues sí permite que tengamos que unir todos estos componentes, que no solamente es en términos del valor económico o el valor monetario que se tiene, sino los impactos que pueden darse en el entorno de la biodiversidad, inclusive los sociales, ¿no? Que también a veces no se consideraban. Creo que ahora estos aspectos culturales o que tienen impacto en esta globalización, ¿no? Esta paradoja entre lo local y lo global, creo que no lo podemos dejar a un lado cuando de comercio exterior se habla, porque es la parte que conecta ambos mundos. Entonces, el tomar en cuenta estos elementos pues va a permitir que hablemos de sobrevivencia, ya no solamente de desarrollo, crecer, sino de sobrevivir, porque pues ya las consecuencias yo creo que las estamos viviendo todos, ¿no? Con estos impactos que hay a los entornos, tanto de la biodiversidad como los sociales. Y desde el instituto, ¿ustedes qué medidas planean implementar o han implementado para cumplir o contar con este tipo de criterios? Yo creo que la propia y la pandemia creo que nos ha enseñado mucho, ¿no? Porque también hemos descubierto que la parte de poder realizar una actividad o un fin, pues te puede permitir la reducción a veces de espacios, el manejo de la propia energía, ¿no? Que está dentro inclusive de tus costos operativos. Creo que es yo diría el primer efecto que podríamos nosotros medir, de costos que se pueden reducir y que la eficiencia se puede inclusive incrementar. Haciendo este cruce de situaciones, yo creo que es lo que tenemos que aprender y seguirlos desarrollando, ¿no? Cómo eficientar, que va desde esto que parece tan simple, ¿no? Tienes un espacio con a lo mejor 80, 90 personas, te tiene un impacto no solamente en cuestión el espacio mismo, sino todo lo que se desprende, ¿no? Manejo de energía, desperdicios, todo esto que va en el entorno que tienes que preparar para llegar a un fin. Aquí lo puedes lograr el mismo fin de una manera mucho más práctica, más eficiente, desplazamiento, ¿no? Inclusive nosotros lo podemos constatar, el trasladarse al espacio donde realizas tu actividad, desde el combustible, el tiempo, todo esto que inclusive ahora en el regreso lo estamos viviendo, ¿no? El tráfico se incrementa, los tiempos otra vez llegan a ser un problema de eficiencia para lograr el fin.
creo que si vamos entendiendo que al fin podemos lograr los mismos resultados o mejorar inclusive los resultados, eficientando los recursos, creo que tendríamos que hacer algunos cambios en los modelos propios para organizarnos y ser mucho más efectivos y eficientes, ¿no? En lo que estamos ofreciendo, ya sea un bien o un servicio. Bueno, ya para finalizar, me gustaría pedirte un consejo, primero para todas aquellas personas interesadas en incursionar en el comercio exterior, ¿no? Que deseen como involucrarse y adentrarse en este mundo, y otro consejo para todas las empresas que también estén interesadas en dar el siguiente paso. ¿Qué les recomendarías? Es reconocer que nuestra economía de México tiene una integración con el comercio exterior de manera muy importante. La conexión que hay con el sector externo de las empresas, se reconoce que va un poquito más del 80% de nuestra economía depende o está involucrada en el comercio exterior, de una u otra manera. No solamente es la exportación como tal, sino también todas estas cadenas globales que nos conectamos con el comercio exterior de alguna forma, ¿no? Directa o indirecta. Entonces, pues, yo un consejo para los jóvenes, pues es un ámbito muy amplio que hay que conocer, que tiene muchas oportunidades también en cuestión de trabajo, porque la necesidad ahí está. Hay mucha necesidad de desarrollar en este país esta integración global, que no solamente es comprar productos, sino también colocar productos en el extranjero, que nos generen también un valor agregado a nuestra economía. Y que, bueno, el dinamismo de las importaciones no se diga, ¿no? Genera muchísima demanda y necesidad de personas especializadas en el comercio exterior. Entonces, es un campo de conocimiento abierto. Nosotros, por ejemplo, hay un área que la detectamos muy importante, esencial en la operación, y es la clasificación arancelaria. Todas las mercancías que pasan por una aduana hay que codificarlas, valga aquí el término de codificar, darle un lenguaje legal a partir de un criterio internacional, y no hay muchos especialistas en estas áreas. Ahí es lo que permite, de hecho, que se cobren impuestos, qué tipo de impuestos van a cobrar, y regulaciones también que se establecen alrededor de una mercancía. Entonces, hace falta mucho especialista en este campo. El propio derecho aduanero, ¿no? Hay quienes egresan de una carrera como Derecho, Economía, pero ya la parte efectiva de la actividad, pues el comercio exterior requiere mucho de estas visiones, ¿no? Ya orientadas al comercio. Entonces, básicamente sería esta recomendación de estar atentos también a toda esta dinámica que tenemos en el comercio, que al estar ya tan integrados, cualquier efecto que hay en el exterior nos impacta, ¿no? Estemos o no en el comercio, nos afecta todo lo que tenemos de estas relaciones comerciales con otros países, y lo que vendemos también o lo que compramos. Y para las empresas, ¿qué recomendación darías? Estamos conectados. Las empresas de alguna manera nos hemos conectado a la globalización, ya sea comprando productos, importando, ya sea de bien o servicio. Entonces, yo creo que estar involucrado, conocer un poco, quizás en su cierto nivel, el efecto que tiene. Por ejemplo, a veces comprar insumos que pueden estar ofrecidos desde la producción nacional, o esa necesidad de importarlos. Sí saber cuál es el proceso que se realiza, cuál es el beneficio que pueda tener cualquier empresa en la elección de los productos o servicios que va a comprar. Decía hace un momento, la parte del valor agregado que nosotros como país le generamos a nuestras mercancías, a nuestros servicios, creo que no debemos de perder de vista, ¿no? Porque no es una conexión hacia la globalización en donde dependamos solamente del exterior. También nuestras empresas se tienen que fortalecer en el mercado interno, y creo que esta decisión que a veces tenemos como empresas en el consumo de bienes y servicios tiene que ser más racional, y sobre todo buscando que la empresa nacional pues siga dinámica, ¿no? Porque no todo está tampoco centrado en productos que se tengan que importar. Creo que todavía tenemos empresas que hacen un gran esfuerzo por colocar sus productos, sus servicios, y también esto no es solamente una cuestión de nacionalismo, sino si uno baja los costos, a veces representa también una gran ventaja.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Javier, por tus No, al contrario. consejos, por tus palabras.